Mundos perdidos, el imperio perdido de la Biblia. Anatolia, en el desierto y montañoso corazón de Turquía, guarda las ruinas de la que una vez fue capital del imperio hitita, la ciudad de Hattusha. Durante 3000 años, todo lo que se sabía de los hititas era un par de referencias en la Biblia. Hace 4000 años, los hititas surgieron como una poderosa tribu que controlaba las remotas montañas de Anatolia. En los 5 siglos siguientes, sus poderosos reyes ampliaron sus fronteras hasta las antiguas tierras de la Biblia, conquistando imperios a su paso. En el siglo XIV a.C., en tiempos de Hattusili, los hititas solo tuvieron un rival a su altura, el antiguo Egipto, gobernado por el faraón Ramsés. El conflicto entre estos dos imperios determinó el curso de la historia. Pero mientras Egipto se convirtió en la civilización más famosa del mundo antiguo, los hititas no dejaron rastro. ¿Por qué? El Santa Santorum es un patio que probablemente quedaba al aire libre. Y detrás el lugar más sagrado de todos, hogar del padre Tormenta Teshub y su esposa, la Madre Sol. Esta es una de las 2 salas de culto, y volvemos a ver la misma piedra verde. Es un cuadro casi perfecto. Esta sala parece íntima y acogedora. Sí. En esa esquina hay un pie de estatua. Este era el templo de Teshub y su esposa. Las tablillas hititas nos cuentan algunos detalles de las estatuas. Y hay una que se refiere a la de Teshub como de oro. Recreando el plano del gran complejo del templo, vemos que era el edificio más grande de la ciudad, con 60 metros de largo por 42 de ancho. Dentro del Santa Santorum encontramos el lugar exacto en el que residían Teshub, el dios Tormenta, y su consorte, la Madre Sol. Lugares a los que solo podían acceder el rey, la reina y altos dignatarios. Para los hititas, las estatuas de la Madre Sol y el Padre Tormenta eran mucho más que ídolos, eran representaciones vivas de los dioses en la tierra. Las tablillas también hablan de los rituales para las estatuas de los dioses. Debían ser lavadas y vestidas a diario. Una de ellas tenía ropajes de oro. También había que alimentarlas, entretenerlas. Se trataba de un sistema religioso muy controlado y estructurado. Pero el Padre Tormenta y la Madre Sol no eran los únicos dioses a los que rendían homenaje. En la parte más alta de Hattusha se encuentran los restos de más de 30 edificios. Hace 3500 años eran templos dedicados a los dioses de los pueblos conquistados. La joven esposa de Hattusili, Pudajepa, era sacerdotisa de un reino conquistado por los hititas, y cuando su pueblo pasó a formar parte del imperio, sus deidades fueron incorporadas a la religión. El imperio hitita estaba formado por gente de procedencias muy diferentes. No todos eran hititas. Había distintos grupos con distintos dioses. Así que era una especie de conglomerado de templos dedicados a distintos dioses para contentar al pueblo. Exacto. Debido a eso, los hititas eran llamados el pueblo de los 1000 dioses. Pero no fue una religión lo que unió a todos los pueblos del imperio. Sus archivos revelan que más importantes eran sus leyes. Aquí se encontraron miles de tablillas de arcilla quemadas. Un incendio hizo que el techo se derrumbara y el edificio se convirtiera en una especie de horno. Existen pruebas que lo demuestran. Esto es un trozo de ladrillo quemado de la pared del edificio. Si el tejado se derrumbó, el edificio debió acumular una gran cantidad de calor. Exacto. El hecho de que las tablillas se conservaran hasta nuestros días es una indicación de cómo la ciudad llegó a su fin o por qué fue abandonada. Sabemos que el incendio ocurrió en torno al momento en que fue abandonada. Si fue antes o después, no está demasiado claro. No solo los archivos, sino el glorioso palacio de Hattusili y muchos otros edificios fueron consumidos por un gran incendio que arrasó la ciudad. ¿Pero cómo empezó? Los arqueólogos no han descubierto pruebas de que las inexpugnables murallas fueran superadas por un enemigo extranjero, lo que apoya la teoría de que el incendio fue provocado cuando los hititas se volvieron unos contra otros.
En mi opinión fue un problema interno, alguna especie de conflicto, quizás una guerra civil. Y un grupo determinado, en un intento para hacerse con el poder, arrasó el imperio. Al apoderarse del trono, Hattusili había sentado un peligroso precedente que desencadenó una guerra civil 30 años después de su muerte, cuando facciones rivales desgarraron el imperio buscando el poder. Con la capital abandonada y sin un rey lo bastante fuerte para imponer la unión, la región se sumió en el caos. Fueron tiempos muy oscuros. Había escasez de alimentos y violentos conflictos entre los grupos que buscaban un lugar en el que asentarse. Pero aunque Hattusha desapareció casi de la noche a la mañana, los restos de la civilización hitita perduraron. En el siglo XII a.C., la Puerta del León fue la entrada principal de Hattusha. Y en el arte hitita, los leones siempre fueron uno de los símbolos más populares. 4 siglos después, los descendientes de este pueblo siguieron esculpiendo estatuas de leones casi idénticas en Canaán, la tierra de los hititas de la Biblia. Este león data del siglo VII a.C., 400 años después de la caída del imperio en Hattusha. Y recuerda a esos leones que flanqueaban la puerta del león de la ciudad. Eso se debe a que, a pesar de que el reino original desapareció, los llamados neohititas siguieron viviendo en otras partes de Siria, lo que concuerda con las referencias bíblicas sobre las tribus cananeas que existían junto a las israelitas en tiempos del rey David. Cualquiera que sea la verdad sobre sus menciones en la Biblia, lo que está claro es que el pueblo que ahora conocemos como hititas construyó la ciudad más extraordinaria jamás descubierta en Oriente Próximo. Una ciudad que alcanzó la cima con el reinado de Hattusili y presumía de monumentos como el terraplén de Yerkapi, el gran templo del dios Tormenta y la ciudadela real. Sin embargo, todas las medidas de seguridad no fueron suficientes para proteger a la dinastía de Hattusili de las consecuencias de haberse apoderado del trono. Y en el curso de una generación, Hattusha se convirtió en un mundo perdido. Una ciudad y una civilización que solo ahora hemos podido recrear, 3000 años después de que desapareciera. "4,000 years ago, in the Bronze Age, the island of Crete was home to the Minoans. Their showpiece was the Palace of Knossos. There was running water, a sewage system, and large stores of food and wine. It all allowed the Minoans to create a new kind of society. This was the Bronze Age. To make bronze, you need 2 metals, copper and tin. The problem was finding them. For the Minoans, copper was relatively near at hand in Cyprus, thanks to the fault line beneath it. Tin was trickier. Inside the Earth's crust, only 2 parts per million are tin, so it's much rarer. The hunts for tin led to distant lands,
They were at the edge of the then known world. One such place was so full of tin that it was called the Cassiterides, the Tin Islands. Today, we know it as Britain. But the centres of Bronze Age civilization were in the Mediterranean, 3,000 kilometres away. Tin was also found in other far-flung locations like Spain, Central Europe, and even Iran. Which meant tin had to be traded, and for this, Crete was perfectly positioned. The Minoans exploited their position at the crossroads of many different trading routes to become the world's first maritime superpower. By the time of the Minoans, fault lines had been a crucial factor in the success of many early civilizations. But the earth extracted a price for these riches. It was a price paid in full by the Minoans. At the heart of the story was a small archipelago, 100 kilometres north of Crete. Today that island chain is known as Santorini, famous for its pretty white houses and rugged coastline. But at the time of the Minoans, this was a busy port, the key to their trading empire. If Crete was the heart of the Minoan culture, then this place was its backbone, a centre of industry that helped fuel what was at the time the most advanced civilization on the planet. But Santorini held a deadly secret. Unknown to the Minoans, it sat above one of the Earth's major plate boundaries. Santorini formed when the African plate started sliding below the European plate. As the African plate melted inside the deep Earth, molten rock rose back to the surface to create what is actually a volcano. This was a catastrophe from which the Minoans would never recover. A long choking ash cloud and a giant tsunami meant that this maritime power was on its knees. With their fleet gone, their population decimated, and their most strategic trading post obliterated, the Minoans went downhill fast. Within a century or so of the eruption, this once great civilization was finished.